Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿Qué querías hacer cuando eras grande? Pues al principio quería ser futbolista. Toda mi vida quise ser futbolista y me encantaba el fútbol, pero después, ya cuando empecé los go-kart, pues ya decidí que lo que me gustaba eran las carreras y a eso me quise dedicar. ¿Quién era tu piloto favorito? Yo creo que sin duda Adrián Fernández, porque era el referente mexicano y siempre era un mexicano el que quería que ganara. Y pues sí, la verdad es que fue Adrián Fernández desde cuando era niño y cuando lo vi siempre fue él. ¿Tu mayor travesura? Hijo, pues, la verdad es que no era muy travieso, era muy tranquilo desde niño, pero alguna vez me subí a la azotea de la casa de mis abuelos y le aventé unos huevos a unas personas que iban pasando y le di, por suerte le di a una pareja en el hombro y pues estuvo muy mal porque fueron de chismosos a decirle a mi abuelita lo que había hecho y pues me regañaron. ¿Quién es tu mejor amigo? Yo creo que mi mejor amigo se llama Gerardo, es un amigo de la infancia, desde la preparatoria nos juntamos mucho y la verdad es que es una gran persona y es tan buen amigo que hasta se va a casar ya con mi prima. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Sin duda Los Supercampeones. Los Supercampeones es una caricatura de fútbol, a ti ya no te tocó seguro, pero sí, hasta la fecha yo creo que cuando tengo la oportunidad de verlo otra vez me gusta mucho. ¿Tu automóvil favorito? Me gusta el Bugatti Veyron. ¿Cuál era tu superhéroe favorito? Batman. Yo creo que Batman siempre fue Batman y Superman, entre los dos. ¿Cuál era tu dulce favorito? Los Gansitos, hasta la fecha. Si vas a mi cuarto ahí tengo. Si quieres te invito. ¿Cuál era tu película favorita? Me encantan las películas, me encanta el cine, pero yo creo que si tuviera que escoger una, está la de Gladiador. Sí, la de Gladiador yo creo que es la que más me gusta. La puedo ver miles de veces. ¿Tu color favorito? El azul, ¿Tu juguete favorito? mi balón de fútbol. Todo el día me la vivía con el balón de fútbol, pegándole ahí, tirándole al zaguán de mi abuelita con mis primos. Les mando un saludo a todos los niños que nos están viendo y siguiendo para este día 30 de abril, que se la pasen increíble, que hagan todas las travesuras que quieran hacer, al fin es el día del niño y se les permite. Esta fue la entrevista con Chava Riván y yo me llamo André y adiós.